Bueno, tomó dominio público en estas horas y tiene que ver con una investigación que se realizó en Japón, científicos japoneses, que parece que llegaron a la conclusión de que por el mal de Alzheimer la memoria no es que se pierde, se acaba, sino que se vuelve inaccesible. Entonces esto daría la pauta que hay alguna posibilidad de tratamiento. Quiero hablar este tema con el doctor Jorge Farina. Se suma también el doctor Eugenio Semino, porque lo concreto es que hoy tenemos casi 500.000 de personas de más de 60 años en la Argentina que padecen este mal. 44 millones de personas en el mundo están afectadas y alcanzadas, y en el año 2050 se habla de que este número ascenderá a 135 millones de personas. Realmente cifras que alarman. Totalmente, fíjate que vos decías 44 millones ahora actualmente. En el 2009 había 25, entre 17 y 25 millones en el mundo de personas afectadas por el Alzheimer. Y más del doble, estamos hablando de más del doble. El crecimiento en poco tiempo, lo que ha crecido. La prevalencia o la predisposición es a partir de los 65 años, pero no quiere decir que no exista una demencia o que no exista un Alzheimer antes de los 65. Se sabe o se presupone que hay factores ambientales, factores genéticos también. Hay pacientes que tienen familias con Alzheimer, 2 o 3 generaciones. Se sabe que hay alteraciones de 3 cromosomas, el par 21, el par 14 y el par 1. Se cree que también hay factores ambientales y factores que pueden tener que ver con la parte de infecciones y tóxicas. Digamos, todavía se está en pañales, todavía no sabemos demasiado. Sabemos cómo se comporta, sabemos que una vez que se declara son 10, 20 años a que tenga el deterioro total, digamos, de las funciones de nuestro cerebro. Y que bueno, que esto abre una luz de esperanza que es muy importante, pero está recién comenzando. ¿Vos viste? Los síntomas son casi imperceptibles al comienzo, porque hasta se puede confundir, esto lo hablamos más de una vez con vos, Jorge, se puede confundir con un pico de estrés. Totalmente, porque a lo mejor vos te olvidás y hay gente que hacen esos episodios donde se pierden y vuelven a conectarse inmediatamente, entonces eso es imperceptible, porque vos estás hablando de algo, perdiste el hilo de la conversación y por ahí te tiraron una puntita, volviste y es imperceptible al principio, entonces uno puede pensar como decís vos, que a lo mejor es un caso de estrés y que estás distraído, estás con la cabeza con otra preocupación y bueno, entonces nadie se da cuenta hasta que esto empieza a avanzar y empieza con alteraciones más importantes, inclusive hasta la conducta de la propia persona, que uno dice, ¿cómo puede ser si era de esta manera y ahora está de esta otra manera? Se pierde con este mal la memoria presente, no la remota. El para atrás se recuerda más tiempo. Se pierde lo inmediato. Vos hiciste algo hace una hora y no lo volvés a recordar. Y si te preguntan sobre eso, realmente te pones muy incómodo y es muy difícil para el familiar también, o para el entorno de este enfermo, mantener una conversación, porque cuando vos lo querés enfrentar pensando de que te está haciendo algún chascarrillo, no, en realidad está enfermo, y cuando vos lo enfrentás con esa realidad, a veces no reacciona de la mejor manera. Hay una cuestión cuando se habla del mal de Alzheimer en la que yo creo que no se hace demasiado énfasis, pero aquellos que viven la experiencia saben de que es así. Es muy penoso, muy triste para aquel que termina padeciendo esta enfermedad, pero también es muy difícil de sostener y de acompañar para el entorno familiar. Un entorno familiar al que se le hace terriblemente engorroso poder soportar y adaptarse a esta situación. Y acá me gustaría sumarte a vos, Eugenio. Así es, mira, es una de las típicas enfermedades como el resto de las demencias, que dice que la padece el enfermo pero la sufre la familia. Es decir, va desarticulando y en muchos casos rompiendo los vínculos y va generando también círculos de violencia intrafamiliar en muchos aspectos, ¿no es cierto? Es muy difícil poder convivir y saber cómo atender al paciente, ¿no? Es que tampoco hay demasiadas cosas, la realidad es que hay algunos medicamentos que ayudan, pero hoy por hoy no tenemos cura de esto y es totalmente irreversible. Esto es una luz de esperanza, lo que vos hablaste al principio de la charla, que está en etapa de experimentación, como decimos siempre. Un estudio británico también se conoció en estos días, de que a través de un test tienen una posibilidad del 87%, el porcentaje es de probar si se está gestando la enfermedad. Sí. Pero, y mira, y hay cosas que son más importantes. Fíjate que del 70% de las demencias, o sea, del 100%, el 70% corresponde al Alzheimer, lo cual no es poca cosa. Y el mayor crecimiento, ¿sabes a dónde se dio? Lo que vos planteabas hace unos instantes, se dio en la India, en China y en Latinoamérica. Las sociedades que están con muy buen desarrollo
padecen menos este tipo de enfermedad. Y las que están en vías de desarrollo, que tienen dificultades, aparentemente se ve más. Por eso también se tiene en cuenta que puede haber factores ambientales y factores tóxicos que quizás tengan que ver con esto del Alzheimer. Yo lo que creo es que esto va en aumento y las cifras son alarmantes porque está directamente relacionado con la expectativa y con el tema de la prolongación de la vida en el mundo. Así Tenemos es. que ir cerrando. Sí, Ya. y concretamente creo que hay un tema al que hay que apuntar desde la gerontología y la geriatría. Decimos que cuando no hay cura tiene que haber cuidados y hay que apoyar y cuidar a los que cuidan al paciente con Alzheimer, ¿no? Es un tema primordial.